la señora Ingrid Inda, que es la jefa de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad de nuestra universidad. Ingrid es exdirectora de la Red de Conectividad del Estado y también fue parte del equipo de atención a incidentes de seguridad en tecnologías de la información del gobierno, encabezó ese equipo de trabajo, integrante del Comité Interministerial de Ciberseguridad que elaboró la política nacional de esta materia y también trabajó en la adhesión de Chile al convenio de Budapest. Muchas gracias, Ingrid, por tu tiempo. Lo mismo para el senador de la República, don Felipe Arboe Bascuñán, que ya nos ha acompañado afortunadamente en otras actividades en esta casa de estudio. Marco Zúñiga, director ejecutivo de Chiletec y director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. El profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Evia, ingeniero civil en computación, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de California, San Diego, y director del Laboratorio de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad de la Universidad de Chile. Y también se incorporará, no sé si ya lo ha hecho, nuestro invitado desde el Ecuador, Luis Hurtado Vargas, ingeniero en sistemas computacionales, magíster en seguridad telemáticas y coordinador de la maestría en ciberseguridad de la Universidad Internacional SEC de Quito, en Ecuador. Le ofrezco la palabra de inmediato a nuestra rectora Eva Flandes Aguilera para saludar a quienes estamos participando de esta actividad. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana en esta actividad de Universidad SEC. Agradecemos a nuestros expositores su presencia y su buena disposición al aceptar la invitación a participar en este encuentro, a los académicos de nuestra universidad y de otras universidades amigas, a todos los interesados en la temática que hoy nos convoca, y especialmente a nuestros estudiantes que, conectados a través de esta plataforma, participarán del intercambio de ideas y propuestas, las que esperamos que sean muy valiosas para su proceso formativo. Octubre, como ya se ha dicho, es el mes de la ciberseguridad en nuestro país y pensamos como universidad que era un momento propicio para promover una reflexión profunda en torno a la materia y también para revisar en qué estado de desarrollo se encuentra la seguridad informática en Chile, cuestión que claramente en los últimos tiempos se ha vuelto muy sensible para todas las personas, ya que especialmente producto de la pandemia que llevamos sufriendo en los últimos meses, hoy ya no es que estemos conectados, estamos hiperconectados a las tecnologías de la información y de la comunicación, ya que la digitalización de transacciones bancarias, compras, atenciones de salud, educación y otros muchos servicios han tenido un crecimiento exponencial en la red y claramente este es un fenómeno que llegó para quedarse. Como universidad somos testigos del valioso aporte de contar con redes informáticas seguras que permitan a nuestros estudiantes, profesores y colaboradores avanzar en un proceso académico que facilite los aprendizajes teóricos y prácticos necesarios para cada una de las carreras que la universidad imparte. Permítanme sí destacar en este punto la decisión que adoptó nuestra Casa de Estudios Superiores en 2018 de crear la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad, prácticamente el único programa de estas características en pregrado que una universidad chilena dicta en la materia. Nuestros estudiantes avanzan hoy en su segundo año, seguros de estar formándose para cumplir con los grandes desafíos que la era digital nos va a demandar. Hay aquí además un esfuerzo conjunto, como decía nuestro director de Transformación Digital, Francisco, con de parte de la institución internacional SEC a la que pertenecemos, por asumir este desafío de los nuevos saberes vinculados a la transformación digital, de forma conjunta con Universidad Internacional SEC de Ecuador, nuestra universidad hermana, la que a través de una maestría en ciberseguridad apunta a recorrer un camino común con Universidad SEC Chile, tanto en la formación de las labores de alta especialización como extensión y vinculación con el medio, tanto con instituciones públicas como privadas. Aprovecho la ocasión para saludar a Luis Hurtado, coordinador de la maestría de UISEC Ecuador. En los próximos minutos, nuestros invitados nos van a permitir acercarnos a los desafíos que la ciberseguridad marca en nuestro país
Chile cuenta con una política nacional de ciberseguridad promulgada durante el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que estableció metas de largo alcance hasta el año 2022 y sobre la que existe consenso porque fue elaborada con una amplia participación. Hoy, ya cercanos a esa fecha, y si bien hay avances en la materia, se requiere dotar al país de un marco legal y de una institucionalidad clara y precisa que se adapte a la realidad e idiosincrasia propia de nuestro país, que garantice la seguridad pero que a la vez respete la libertad. Un modelo para abordar estos asuntos cada vez más presentes en la vida cotidiana de las personas. En definitiva, reitero mis agradecimientos a nuestros invitados y a quienes nos siguen vía Zoom en estos momentos, esperando que esta sea una instancia que aporte realmente a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora, por sus palabras y ese marco de contexto que nos permite avanzar con la siguiente intervención de también alguien de la casa, Ingrid Inda. A continuación, entonces, con tu tiempo, Ingrid. Ingrid. Ya, estaba compartiendo un torpedo. Yo lo que voy a hacer, simplemente voy a dar un marco de la conversación porque lo que nos interesa es escuchar a nuestros invitados al respecto del tema, ¿ya? Y entonces que les voy a dar el marco del por qué estamos en esto, el Mes Nacional de la Ciberseguridad, algunos datos generales que se estableció el 4 de octubre del 2018 para promover la ciberseguridad, realizar ejercicios relacionados con ella. La medida 17 de la política declara instaurar un mes de la ciberseguridad. Estados Unidos tiene el mes de la ciberseguridad desde el 2003 y lo llama el mes nacional de la conciencia sobre ciberseguridad. La Unión Europea declara el mes europeo de la seguridad a octubre desde el 2012. Y la política, quiero hacer una revisión porque el porqué estamos hablando de la institucionalidad a partir de la política. Así, súper básico de la gestación que ya nuestra rectora lo mencionó, hubo un comité interdisciplinario que no es menor, que participaron 10 servicios multidisciplinarios porque habían de todas las especialidades. Esto no es un tema técnico, hubo pocos técnicos participando, sino que participó gente, abogados, sociólogos, todo el espectro de nuestra formación, porque esto no es un tema técnico, esto involucra procesos, involucra personas, ¿ya? Ya esto no es un problema informático. Durante poco más de un año se conversó durante toda la semana, todos los días jueves, y se entrevistó a mucha gente, hice un resumen, encontré 45 organizaciones, me atreví a decir 200 personas, pero yo creo que llegamos a las 300 y tantas personas chilenas y extranjeras que conversamos acerca de la política, ¿ya? Y se hizo una consulta pública. Esto es para hablar de que realmente nuestra política es construida elaborada. Ahí sí. Los pilares... Te quedaste pegado unos segundos, Ingrid, por cierto. Unos segundos, pero no es nada importante. Vale. Las infraestructuras, habla la política, tocó el eje, cosa que en Chile se han hecho varios avances, el gobierno ha sacado normas al respecto, ya ha declarado quién es la entidad que la va a estar llevando, hablando de infraestructuras críticas y en temas de atención de incidentes, en legislación, que fue otro de los ejes, la prevención de ilícitos, medidas sancionatorias, capacidades periciales, forenses, se está trabajando en el tema, el país lo está llevando. El otro eje de difusión,
que está hablando de la cultura de ciberseguridad, estamos hablando de sensibilidad, sensibilizar e informar a la comunidad, formación para la ciberseguridad. Acá sí se están haciendo campañas, pero según el informe del BID y de la OEA, es donde se nota menos avance en la conciencia de la ciudadanía. Hay campañas público-privado, lo ha dejado en evidencia la pandemia. Necesitamos educación cívica digital, educación básica, media, profesional, especialista, formación técnica transversal a todas las especialidades. ¿Ya? El otro tema que tocó, la colaboración internacional, establecer las relaciones de cooperación de Chile, que Chile ya ha avanzado, ha establecido varias redes de colaboración y puntos de contacto con internacionales a través de principalmente el Ministerio del Interior. Y el otro eje, el desarrollo industrial, que realmente hay que hablar de innovación, de contribuir al desarrollo digital de Chile y de la industria de ciberseguridad en Chile. Y acá se trató como un perfil, un eje de trabajo, y los pilares se convirtieron en los objetivos de la política, pero hubo otro análisis que realizó el comité, que fue hablar de la institucionalidad, que es lo que nos está reuniendo hoy día, ¿ya? Y acá se levantaron los requerimientos de contar con una gobernanza y se revisaron algunas experiencias comparadas, ¿ya? Y se llegó que el requerimiento de la gobernanza se requería para coordinar y seguir a la política y la implementación de la política, hacerle un seguimiento. Y acá, ¿para qué pensamos que debía ser necesaria una gobernanza que fue un acuerdo? Fue para la gestión de relaciones internacionales, para la gestión de incidentes, para puntos de contacto nacionales, internacionales en temas de ciber, gestión comunicacional, normativa técnica y asesora y normativa general, ¿ya? Y seguimiento y evaluación de las medidas de la política. Y acá se revisaron algunas propuestas que hubieron. La primera fue la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad y se pensó en una entidad especializada que enfrentara todos los cambios actuales y la nueva realidad emergente con funcionarios especialistas. Acá el gran cuestionamiento es que se tiene a una agencia conversando que tiene que tener tal flexibilidad que se vaya adecuando a los nuevos requerimientos y desafíos que vayan apareciendo en la materia, y la experiencia chilena es que se crean mucho y quedan muy rígidas. Entonces esto debería tener ciertas características, la ruta de irse por una agencia, y que el ente coordinador, porque la agencia tiene un rol de coordinador de el director de una agencia va a coordinar a otros ministerios. Entonces, aquí hay un tema que pueden haber pugnas de poder. Uno que ha trabajado en la administración pública conoce cómo funcionan los egos en este tema, en todos los temas. Entonces, ese era el cuestionamiento del modelo que se conversó de la propuesta de una agencia. También se evaluó el tema del comité, el consejo interministerial, y que fuese, que se había generado para vamos a dejar esto en silencio, que se generó, tenía que tener una permanencia, y dentro del comité se deberían crear subestructuras de trabajo para ver los temas específicos. Entonces, se pensó en ese modelo. También se revisó el modelo de designación abierta de un ministerio, ya
una designación de un ministerio, y acá un ministerio que se crease o un ministerio que ya existiera, ¿ya? Por temas de recursos siempre se piensa adosarlo a un ministerio, y si en este caso es un modelo similar al del comité y consejo, pero dándole mayores responsabilidades a un ministerio en particular respecto del tema. En esto no hubo un consenso. Tengo que decir que aquí hubieron grandes discusiones dentro del comité interministerial, por lo tanto la política resolvió declarar una gobernanza transitoria delegada en el CECIR de gobierno y dándole un mandato principal de continuidad al comité interministerial. Pero también uno entiende que hay una necesidad que exista una autoridad reconocible, y el actual gobierno definió una unidad coordinadora con un delegado presidencial en ciberseguridad para seguir llevando el tema con esta institucionalidad provisoria. Y acá algunos temas a tener presente. La diapositiva acá le puse normas sectoriales, pero esto es a tener presente cosas interesantes que han pasado en ciberseguridad en el presente. Hay un coordinador eléctrico nacional que estableció un estándar de ciberseguridad para el sector, y aquí está hablando de la seguridad cibernética de las instalaciones eléctricas y de los activos de información de alto nivel. Se basa en la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica y Protección de Infraestructura Crítica, y estableció un piso muy alto en los temas de ciberseguridad para el sector, y ya para marzo los obligó a cumplir con 13 medidas urgentes, y cuando uno mira el estándar que está estableciendo es bastante alto. Tenemos que la Subtel también estableció la norma técnica sobre fundamentos generales de ciberseguridad. Tenemos a la Superintendencia de Bancos, que ha generado varias normas circulares, cuestionarios, ha dado hasta los lineamientos de educación financiera, y la Comisión para el Mercado Financiero, que ha publicado la normativa de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Es que lo que uno está viendo, que cada sector tiene la capacidad para generar sus regulaciones y adherir a altos estándares internacionales. Y aquí uno revisa qué requiere del Estado, ve que requiere un marco, y que sí efectivamente hayan servicios a la ciudadanía en la materia. Y acá esta es una conclusión bastante personal, pero que debemos trabajar, yo creo, en un ciudadano consciente. O sea, no es posible que el ciudadano le pasa algo y mire al Estado y que alguien le provea seguridad, si también tiene que tener conciencia de los riesgos que hay en el uso de las TI. Pero para que lo hagamos responsable, necesitamos que haya una educación cívica digital, porque si no se la estamos dando, tampoco lo podemos dar que se haga cargo también y participe de la seguridad. Y opinión respecto de la institucionalidad para ciberseguridad, la iba a dar, pero prefiero no darla, salvo que a alguien le interese lo que yo pienso, porque lo que quisiera es saber qué opinan nuestros invitados respecto de la ciberseguridad, ya de la gobernanza. Eso es por mi parte. Gracias, Ingrid. Lo que quería exponer. Muchas gracias, Ingrid. Seguramente a más de algunos le va a interesar conocer tu opinión. Lo dejamos para el término de la primera rueda de exposiciones, cuando podamos compartir preguntas con el público que nos acompaña. Le cedemos la palabra en este instante al senador Felipe Arboe Bascuñán. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar, mientras voy poniendo y compartiendo la pantalla,
a la rectora de la Universidad SEC, doña Eva Flandes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el espacio. Luego quiero saludar también especialmente al presidente de ACTI, don Terry Saint-Pierre, al decano, don Andrés Rebolledo, al director de Vinculación con el Medio, el amigo Francisco Astudillo, a Osvaldo Puxo como exministro, al comisario de cibercrimen de la Policía de Investigación, Marcelo Wong, al director ejecutivo de Chiletec, digamos, Marco Zúñiga, por cierto, a la directora y amiga Ingrid Inda, directora de la Escuela de Ciberseguridad de la Universidad SEC, además encargada de estos temas en el Ministerio del Interior, cuando trabajamos juntos. Por supuesto, el profesor Alejandro Evia, que nos acompaña también, saludar a la distancia al profesor Luis Hurtado de Ecuador, que también nos acompaña, a la abogada, periodista también, Paola Berlín, y a mucha gente que nos está acompañando hoy día en este importante foro. Felicitar a la Universidad SEC por la posibilidad de debatir abiertamente respecto a estas materias, y de un tema que no solo nos convoca en el mes de la ciberseguridad, sino que nos tiene que preocupar y sobre todo ocupar en momentos en que Chile toma como definición digitalizar servicios, procesos y la economía. Y por tanto se requiere entender que la ciberseguridad dejó de ser hace mucho tiempo un tema exclusivamente de procesos informáticos, sino que pasó a ser una necesidad, no solo para los gobiernos corporativos, las empresas que le otorga valor y protege su reputación, sino que adicionalmente es una condición esencial para el desarrollo de la relación entre ciudadanos y el Estado, entre el Estado y las empresas, porque los procesos automatizados requieren de contar con mecanismos de ciberseguridad que garanticen y den certezas para su masificación y utilización. Dicho lo anterior, entonces, en primer lugar, yo diría lo importante en estas materias es tener claridad respecto de cuál es la situación que tenemos hoy día en el mundo. Y cuando uno empieza a observar lo que ha ocurrido, esta pandemia nos ha obligado a digitalizarnos probablemente, y nos ha acelerado el proceso de digitalización. ¿Estábamos preparados para ello? Probablemente en nuestro país no lo estábamos, pero a nivel mundial veamos lo que ha ido ocurriendo. Lo que ha ido ocurriendo es que, un segundo aquí, ahí sí, lo que ha ido ocurriendo, no ha ido ocurriendo, parece que no ha ido ocurriendo nada. Vamos a ver cómo hacemos esto, tampoco, región. Son las cosas que pasan. A ver si hacemos así. Felipe, es que estás parado en el último slide. Vuelve atrás. Estás parado en el último slide. Regio, fantástico. Aprieta eso. Ya, entonces ahí la vieron completa, así que se acabó la presentación. Sonda. Ya, aquí estamos en la... Listo. Entonces, veamos lo que está ocurriendo a nivel internacional. Miren, dense cuenta la cantidad de ciberincidentes que estamos teniendo en el último tiempo, solo con ocasión de la pandemia. Es decir, la pandemia nos está generando a nosotros una cantidad de incidentes en materia de ciberseguridad que nos demandan necesariamente asumir la necesidad de mejorar las condiciones en las cuales estamos desarrollando nuestras actividades. Veamos lo siguiente, cuáles son las principales causas que nos dice Interpol respecto a esta materia. Bueno, tenemos desde los dominios maliciosos, los malware, los ransomware que recientemente atacaron en Chile, phishing y las noticias falsas. Respecto a noticias falsas, un paréntesis que no es materia de esta conversación, pero evidentemente las noticias falsas son un elemento que incluso condiciona los procesos democráticos de los países. Y Chile va a enfrentar, como nunca antes en su historia, un año, bueno, partimos ahora el 25 de octubre, pero el 2021, un año marcado por los procesos electorales. En consecuencia, este es un elemento principal. Nosotros hemos puesto a través de una iniciativa que se llama el Pacto Ético Digital, que estamos intentando que el servicio electoral de una vez por todas asuma como propio y lo masifiquemos para tener, mientras tenemos una regulación, contar con a lo menos un pacto ético entre todos los participantes del proceso. Pero más allá de esto, la pregunta es ¿cuánto nos cuesta esto? A nivel global, ¿cuál es el costo de estos ataques de ciberseguridad? Según las proyecciones que se han mantenido, miren ustedes el aumento de costos que significan millones de dólares. Estamos hablando de 20 billones de dólares, digamos, para el año 2021. Esta es una cifra que también ha sido una cifra complementada por otros estudios. El Banco Mundial nos señalan que esto podría llegar incluso
a 2 trillones de dólares de costo global en materia de ataques de ciberseguridad. Pensemos, la pregunta es, ¿dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? Cuando vemos este gráfico, no se den el tiempo, digamos, de buscar de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, y veremos que Chile está en el 4º lugar de derecha a izquierda, es decir, Chile en el ranking de ciberseguridad está bastante bajo. Si bien habíamos subido en el ranking de 2018, volvimos a bajar lamentablemente por la falta justamente de lo que nos planteaba Ingrid, la necesidad de la institucionalidad y particularmente también de la regulación, que es bastante antigua, como veremos. Chile tiene hoy día 2 regulaciones que son clave en esta materia. La ley 19.223, que conocida como delitos informáticos, es de 1993. 1993. Cuando los teléfonos celulares eran bastante más grandes, cuando no existía Facebook, cuando no teníamos redes sociales. De aquella época son los delitos informáticos, completamente desactualizados. Eso ha hecho, por ejemplo, y bien lo sabe el profesor Eva, que nos ha acompañado en la discusión del proyecto de ley que está modificando esto, que los fiscales, el Ministerio Público, cuando observa y logra identificar incluso los responsables de algunos de estos delitos informáticos, tiene que operar sobre la base de tipos penales que son distintos. Por ejemplo, estafas y otros, y la penalidad es bastante baja porque es muy difícil ir comprobando tal situación. En consecuencia, es muy relevante actualizar esa legislación. El Senado ya ha despachado el proyecto de delitos informáticos, hoy está en la Cámara de Diputados y esperamos que prontamente sea también despachado. Lo mismo tenemos en materia de datos personales, nuestra legislación es de 1999, uno dirá que tiene que ver uno con lo otro, mucho, porque gran parte de los delitos informáticos buscan apropiarse de datos, sea para venderlos en la Deep o en la Dark Web, o sea para cobrar rescate para que el titular de los datos o quien los administra o el tratador de los mismos pueda disponer de ellos para la finalidad que fueron recolectados. En consecuencia, ahí también tenemos una legislación muy anticuada. La Comisión de Constitución del Senado despachó esto ya hace casi 6 meses, pero todavía está esperando la Comisión de Hacienda del Senado, puesto que el ministro de Hacienda dijo que iba a leer el proyecto, pero entendemos que con toda la situación de la pandemia no ha podido meterse en las materias. Pero esto no puede seguir retrasándose porque Chile hoy día es considerado un país no adecuado por la Comunidad Europea, tanto en ciberseguridad como en datos personales. Y uno dirá, ¿qué importa esto? Importa mucho. Piensen ustedes que Chile exporta anualmente cerca de 1.800 millones de dólares en servicios globales. Un reciente estudio de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile nos señala que si nosotros tuviésemos una legislación adecuada en datos y ciberseguridad, el monto por concepto de exportaciones podría se podría multiplicar por 3 veces, es decir, llegar a casi 5.400 millones de dólares, superando incluso a las exportaciones provenientes, a los ingresos provenientes de las exportaciones de la salmonicultura. Esa es la importancia económica para Chile en estas materias. Pero lamentablemente con esta legislación y con la inversión que tenemos en nuestro país en materia de ciberseguridad, nos estamos acostumbrando a el aumento de ataques. Entre el año 2008 y 2018 los ciberataques se han multiplicado por 125, y esto es un tremendo problema. Si lo vemos a nivel global, solo en el concepto del Reino Unido, por ejemplo, solo en el Reino Unido, se produjeron cerca de 1,2 millones de ataques durante el año 2019. En el caso de Chile, probablemente el año 2018 será un año recordado como un año fatal, digamos, un año negro para la ciberseguridad chilena. Nos iniciamos en abril o mayo con un ciberataque al Ministerio de Transportes que permitió hackear toda la base de datos de las personas que se prestaban a pagar multas de tránsito que habían sido notificadas por mail, que probablemente no se conoció mucho. También se hackeó la base del Ministerio de Salud, generando una apropiación de la base de datos, escuchen esto, con las personas que estaban infectadas con VIH. Así de grave la situación. Luego tuvimos ese mismo año el ataque al Banco de Chile, el ataque al consorcio. Bueno, en definitiva fue un año bastante negro. Y esto es casualidad. Es porque cuando el mundo del cibercrimen observa que hay países que tienen altos niveles de vulnerabilidad, bueno, evidentemente se transforman en un blanco atractivo para los ataques. Y el reciente ataque al Banco Estado demuestra que efectivamente, más allá de que el sector financiero probablemente ha ido aumentando considerablemente el nivel de inversiones, todavía es un nivel de inversiones que está muy por debajo del promedio de la inversión en ciberseguridad en proporción a los
inversiones en informática que realizan las entidades financieras. De hecho, por ejemplo, el Banco Estado, quiero contarles que concurrió a la Comisión de Economía del Senado y le manifestamos nuestra preocupación porque está en el ambiente, está circulando, que el Banco Estado no tenía al día los contratos con las empresas suministradoras de los firewall. Le pedimos la información y lamentablemente todavía no la envía de acuerdo a lo solicitado. ¿Y por qué se produce esto? Probablemente por falta de inversión. Porque si uno observa lo que ha ocurrido a nivel internacional, se observa que el año 2019 se invirtieron 105.000 millones de dólares. El mundo invirtió 105.000 millones de dólares en materia de ciberseguridad. Y cuando uno compara esto con Latinoamérica, solo invirtió 4.000 millones de dólares. Entonces el Boston Consulting Group nos hace una advertencia, nos dice, ojo, porque si bien Latinoamérica tiene menor nivel de digitalización de sus procesos, la creciente digitalización encabezada por Chile requiere de una inversión correlativa también y proporcional en ciberseguridad. No es posible seguir permitir que ciertas autoridades o empresas crean que digitalizar procesos significa comprar por vía web o tener una página web bonita, sino que significa dar certezas de que aquellos que somos consumidores de servicios informáticos tengamos la garantía de que cuando metemos nuestros 3 números digitadores de tarjeta de crédito o nuestra fecha de nacimiento, fecha de expiración de tarjeta, esos datos van a quedar en una base que va a ser encriptada y que va a tener medidas adecuadas en esta materia. Evidentemente, la economía digital supone garantizar, como decía, todos estos elementos en materia de seguridad. Si uno tuviese que mirar cuáles son los elementos que nos hacen falta para Chile, para avanzar en materia de tener mayor ciberseguridad, evidentemente nosotros tenemos que hacernos cargos de la prevención, la reacción, la formación profesional y la fijación de directrices. 4 elementos que son fundamentales en toda política pública en materia de ciberseguridad. Creo que la Política Nacional de Ciberseguridad fue un avance determinante al momento, para el momento que estábamos viviendo, de decir que para Chile, o fijar que para Chile es una prioridad, y eso es fundamental. A partir de la política nacional, lo que se requiere es una estrategia nacional, es decir, un instrumento de carácter operativo que materialice en resoluciones, en medidas, en inversión concreta, lo que es la política nacional. Y se ha ido avanzando permanentemente, y aquí quiero destacar también al equipo que lidera Carlos Landeros, de cómo se ha ido avanzando en esta materia. No obstante, creo que todavía tenemos deudas pendientes. Se está avanzando, como decía, en el proyecto de ley de delitos informáticos, pero tenemos ya más de un año de atraso respecto del anuncio que el propio presidente de la República hizo del envío al Congreso Nacional de la Ley Marco de Ciberseguridad, que iba a crear una institucionalidad. Y el problema que tenemos acá es que más allá de los esfuerzos que se haga del Ministerio del Interior y del Coordinador de Ciberseguridad, tenemos iniciativas que no necesariamente están coordinadas o más bien alineadas con la política oficial en materia de ciberseguridad. Entonces, tenemos mucha inversión, que es muy importante en materia de ciberseguridad del mundo privado, pero que no necesariamente conversa con la del mundo público. Y en estas materias, el cibercriminal no va a distinguir si es una entidad pública o privada. Va a buscar la vulnerabilidad y va a atacar buscando su propia rentabilidad. En consecuencia, requiere de una fijación, que hoy día se hace por buena voluntad. Hoy día hay una relación humana entre las personas que están en el Ministerio del Interior y las que están en Hacienda y las que están probablemente en el mundo privado, pero no necesariamente más allá de las normas internas de la RAN que se ha fijado para entidades financieras, se requiere de una ley, de una norma con vocación de estabilidad en el tiempo, que fije cuáles van a ser los estándares, que establezca las directrices y establezca por ley las obligaciones que vamos a tener todos los ciudadanos en materia de ciberseguridad. En materia de institucionalidad, yo creo que es Chile no tiene para qué estar inventando la pólvora. Aquí hay experiencias interesantes. Yo miraría 2 experiencias que son distintas, pero que perfectamente aplicables a nuestro país. Yo diría el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y el National Cyber Directorate de Israel, que son dos instituciones que son interesantes de observar. Cuando me refiero a la institucionalidad de Israel, me refiero a la institucionalidad civil de Israel, puesto que la institucionalidad
de seguridad de Israel, más bien de defensa. La información es información de carácter reservado. El INSD de Israel es una entidad estatal de tecnología de defensa dirigida a proteger el ciberespacio israelí, que recibe y maneja diariamente, digamos, cientos, si no miles de informes sobre intentos de ataques cibernéticos o amenazas de socios locales o internacionales. Ahí se encuentra, obviamente, el CERT. El modelo considera 5 subcentros sectoriales que tienen un trabajo permanente, que funciona 24 horas, 7 días a la semana. El centro es operado por analistas que se gradúan de universidades tecnológicas, que tienen un alto componente de formación profesional y también formación práctica. De los 4 subcentros, son centros sectoriales establecidos por la Dirección Nacional de Cibernética de Israel en cooperación con los ministerios gubernamentales, y que brindan soluciones a las amenazas que van sufriendo, digamos, los diferentes servicios sectoriales. Es muy interesante el modelo porque contiene, además de los CERT, varios equipos operativos. Tuve la oportunidad de estar en las diferentes instituciones en Israel, en Beersheba, y ver también en Tel Aviv cómo está funcionando de manera práctica cada uno de esta institucionalidad, que genera, creo yo, mayor nivel de certeza y tranquilidad respecto del accionar del mundo informático en Israel y también en el resto del mundo. Me tocó ver, además, la práctica en el Centro de Ciberseguridad de Israel. Estábamos ahí cuando se produjo el ataque al consorcio en Chile, y ellos tenían detectado en Israel, en tiempo real, el ataque que estaba sufriendo consorcio en nuestro país. En consecuencia, creo que es una experiencia que uno debiera mirar con cierto detalle. Más allá de la coordinación interna que hace esta institucionalidad de ciberseguridad en Israel, también tiene cooperación internacional, y es que es muy interesante porque comparten información que permite alertar a otros países respecto de eventuales ataques o de, comillas, movimientos sospechosos en la red que pueden generar ataques en materia de prevención, o también incluso compartir información para reacción oportuna o para control de daños. La otra experiencia, sin duda, es el INCIBE, que creo yo que está creado bajo la forma de una sociedad del Estado, digamos, que contiene patrimonio propio, amplias facultades de gobierno corporativo, amplias facultades dentro del sistema público y privado. Dentro de su gobierno corporativo tiene en la cúspide un consejo asesor, que tiene todo un trabajo, digamos, en estas materias, que le permite de una forma coordinar los aspectos relativos al mundo público y también al mundo privado. Contiene un conjunto de normas, directrices, que lo hacen muy atractivo para nuestro país. Recientemente, es importante señalar que en 2019, en diciembre, entró en vigor en España la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la norma local para adecuarse al estándar GDPR. Por ello que el INCIBE contiene guías didácticas para que las pymes apliquen esta normativa a su negocio. Y hay test de análisis, hay un software que se hace correr y que permite un diagnóstico que puede sacar adelante a pequeñas empresas. Entonces, para saber cuál es el estado de la situación en materia de ciberseguridad. ¿Cuál sería una propuesta de organigrama para Chile? Tener más o menos un coordinador nacional de ciberseguridad con centros de respuesta que establezcan cada uno centros de gobierno nacional, un centro de infraestructuras críticas, centro de incidencia en ciberdefensa, macrotareas, fijar en esa macrotarea normativa y estándares, reformulación de la red de conectividad del Estado. Si uno quisiera adentrarse aún más, y eso ya, esto lo planteó el exdelegado Jorge Atton, y me parece que puede ser una cosa bien interesante. Aquí había una propuesta en materia ya de consejo de administración, con amplias facultades en la gestión, asesoramiento, promoción, difusión de proyectos tecnológicos, el marco de la sociedad de la información. Su presidente sería el secretario de Estado de Telecomunicaciones, un mínimo de 4 y un máximo de 11 miembros del Consejo. En definitiva, acá hay una propuesta que está dando vuelta y creo que podría ser analizada. Miremos, por ejemplo, el organigrama que hay, que se ha planteado para diferentes áreas, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos
varios actores que participan, el CISO, el CSO, el CEO, el CIO y el CTO. Son siglas que muchas veces confunden, pero que tienen roles completamente distintos en una organización y que permiten que cada uno se haga cargo y se haga responsable, haya un responsable unívocamente de cada una de las áreas de gestión que se requieren en materia de ciberseguridad. A mi juicio, si Chile logra tener una institucionalidad que establezca, por un lado, y fije los estándares que van a tener que requerir el sector público y el sector privado, que tenga la coordinación interministerial, pero a su vez la coordinación con la infraestructura crítica y con el mundo privado, y donde se establezcan mecanismos de cooperación interinstitucional pública y también privada, y con definición de roles y de responsables específicos en cada una de sus áreas, mi percepción es que podríamos aumentar considerablemente los niveles de ciberseguridad en nuestro país. La tarea pendiente: institucionalidad, ley marco, formación de profesionales y creación de cultura de ciberseguridad en los tomadores de decisiones. Creo que esos son elementos clave de cualquier política de ciberseguridad que nosotros tenemos que adoptar para nuestro país. Dejo hasta aquí la presentación para no acapararme más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Arboe. Seguramente en la ronda de preguntas vamos a continuar profundizando. Es el turno ahora de Marco Zúñiga, director de Chiletec y director ejecutivo también de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Marco. Hola, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchos de ustedes quizás he tenido la suerte de estar en varias presentaciones. Esta vez no voy a usar PowerPoint. De hecho, tengo que hacer reflexiones y después les voy a compartir mis notas. Lo primero, agradecer a la Universidad SEC, Francisco, a Ingrid en particular. Un honor estar con la rectora, obviamente con el senador Felipe Arboe, con quien hemos tenido la posibilidad de compartir en varios espacios en estos ámbitos, y mucha gente amiga, conocida, con la cual estamos trabajando en estos ámbitos. La idea en general es tratar de compartir un poquito las reflexiones, y efectivamente mi análisis decía que Ingrid y el senador Arboe van a hacer una muy buena introducción, temas de los cuales yo creo que en el diagnóstico, en la historia en general todos coincidimos. Sí voy a hacer algunos comentarios en esta presentación, y bueno, quienes tienen a veces el infortunio de trabajar conmigo saben que soy bastante duro en las evaluaciones, pero soy también de hacer y colaborar. En particular, no es como dicen los chicos jóvenes hoy día, no es por alumbrarse, pero estamos haciendo varios temas de ciberseguridad. Lanzamos con IDC el primer estudio de ciberseguridad en junio del 2020 con el equipo de la Natalia Vega, donde levantamos información de más de 400 compañías en Chile, con el primer levantamiento de cuál es nuestro nivel de madurez. Eso lo hicimos desde la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Me tocó también dirigir el programa de formación de ciberseguridad de Corfo, donde formamos 155 profesionales de ciberseguridad. Hicimos el lanzamiento de este tema hace un par de semanas, la ceremonia cierre final. Tema que además fue bien complejo porque partimos en septiembre del año pasado y entre medio nos tocó enfrentar un estallido social y una pandemia. También estamos trabajando, me ha tocado colaborar con la Cámara de Comercio de Santiago en los criterios de ciberseguridad para todas las empresas del Cyber Day, y también en el programa PYME en línea que estamos dirigiendo con Corfo. Tenemos una meta de mover a 40.000 empresas al comercio electrónico de aquí a febrero de 2021, y en particular en el programa PYME en línea hemos incorporado fuertemente los temas de ciberseguridad. Ahora, más que los temas específicos, yo creo que los diagnósticos en general están bastante claros. A mí me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en estrategia país, ¿no? Y les adelanto un poco la conclusión, las dos conclusiones que Ingrid en parte lo indicaba y el senador Arboe lo indicó claramente. Lo primero es que tenemos que darle un sentido de urgencia nacional, no solamente al tema de ciberseguridad. Tenemos una carencia en Chile de lo que es una política digital integrada. No quiero mencionar la agenda digital, voy a contarles por qué, digamos, pero primero necesitamos ese sentido de urgencia, y necesitamos también un modelo que, tal como decía en su momento Steve Jobs, que conecte todos los puntos, conecte todos, que ahí estamos en una franca debilidad. Lo primero es que tenemos efectivamente una muy buena arquitectura de base, que es la Política Nacional de Ciberseguridad, un instrumento que fue consensuado, mundo público y privado, muchos trabajaron y trabajamos en esa política, y en general está bastante bien estructurada, y son muy buenos pilares declarativos, pero tenemos que vestir estos pilares. O sea, tenemos una obra gruesa a nivel conceptual, pero esa hay que irla bajando. Ahora, hay urgencias que están muy claras, ¿no? Lo mencionaba Ingrid, el senador también, tenemos pendiente. Escuchaba ayer a la presidenta del Senado con mucho respeto, pero decía que tenemos pendiente la aprobación de la ley de cibercrimen, tenemos pendiente la ley de protección de datos personales.
me disculpan, pero está en el Parlamento, o sea, nos cuentan que está pendiente y precisamente los responsables de tener que llevar este tema a cabo. Estos son temas urgentes, o sea, estamos perdiendo competitividad país tremenda en estos temas. Nosotros estamos firmando un convenio de colaboración con Rumania la próxima semana entre empresas rumanas y chilenas, y uno de los grandes temas que tenemos precisamente una deficiencia, que estamos perdiendo competitividad país, es por el tema precisamente de estas leyes. Pero esas son urgencias. El punto está en que tenemos que concentrarnos en cuáles son las discusiones importantes que tenemos pendientes. Y ahí es importante entender que el tema de institucionalidad es mucho más amplio que solo ciberseguridad. Ciberseguridad hay que entender lo que es un ecosistema que se incrusta en la vida de los países, en la cual participa el mundo público, el mundo privado, el mundo académico. Y hay que entender que la ciberseguridad por sí sola es nada. La ciberseguridad es un pilar y es un garante de la confianza para los procesos de negocio, para los procesos con los ciudadanos, para los países, para las personas. Eso hace, por ejemplo, que hace poco tuvimos una conclusión muy relevante, un tema que convocó el profesor Alejandro Ege de la Universidad de Chile, donde, por ejemplo, la discusión de voto electrónico, llegamos a un consenso nacional de que no es un problema tecnológico. El voto electrónico, en el caso de que fuera implementado, pondría en riesgo el valor principal de la fe pública, de la confianza en nuestra democracia. Por lo tanto, esa es la mirada que deberíamos tener también desde el punto de vista de la ciberseguridad. Porque hoy día la economía no es digital, esta distinción que se hacía entre la economía digital y la economía ya no existe. El COVID, como hay muchos memes que lo dicen, efectivamente el COVID ha sido el principal acelerador de transformación digital. Porque hoy día hablamos de economía, hablamos de gobierno, ya dijimos de hablar de gobierno electrónico como si el gobierno electrónico fuera distinto al gobierno, o como si la economía digital fuera distinta a la economía. Y el ejemplo más práctico es el tratado que firmamos el 16 de junio como país. Chile tenemos muchos tratados de libre comercio, los famosos EPA, los Economic Partner Agreements, pero Chile firmó el primer DEPA con Singapur y Nueva Zelanda, que es el Digital Economic Partner Agreement. Y si ustedes lo leen, es un tratado de libre comercio exquisito, es el primero que se firma en el mundo, con dos países de avanzada, indudablemente, Singapur y Nueva Zelanda. Y ahí hay un tema, senador, que se lo encargamos, por favor, que lo muevan rápido, porque realmente en ese sentido Chile puede ser un líder en el tema. Pero ese tratado en particular muestra que el concepto de economía y economía digital hoy día ya no existe, no se distingue, no se diferencia. Por lo tanto, esta discusión respecto al tema de institucionalidad, para no salirme del marco de esta conversación, no puede restringirse exclusivamente al tema de ciberseguridad. Por cierto, es importante, es fundamental, pero tiene que ser más amplio. Dicho eso, esta discusión de ciberseguridad y la institucionalidad se dificulta porque el tema tiene múltiples bajadas en el mundo público, en el mundo privado. El senador hacía una muy buena taxonomía de quiénes son los actores, quiénes son los agentes. Y la primera conclusión es que falta conectar los puntos en Chile. Porque, por ejemplo, quiero dar solamente un ejemplo. La Política Nacional de Ciberseguridad tiene el objetivo número 5, que es el desarrollo de industria, y dice textualmente: el país promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad que sirva a sus objetivos estratégicos. La pregunta es, ¿quién la lleva en ese tema? ¿La lleva el Ministerio de Economía, por ser el desarrollo de industria y nuevas capacidades competitivas nacionales? ¿La lleva el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, por el tema de los impactos que podría tener desde el punto de vista de infraestructura eventualmente? ¿Lo lleva a Relaciones Exteriores, estamos hablando de un tema de industria internacional? ¿Lo lleva la SECPRES por el tema de la definición de estándares? ¿Lo va a llevar la nueva institución? Entonces, al parecer, hay discusiones que son más profundas que exclusivamente el tema de ciberseguridad. Entonces, y nuevamente me disculpan la dureza, pero por eso es que hay que hablar desde el hacer también. No solamente basta con estas declaraciones. Significa que tenemos que sentar a conversar a múltiples actores dentro de la mesa que hoy día no están conversando. Y lamentablemente no hay una buena traducción al español, pero que tampoco están siendo accountables, que tampoco están siendo responsables de estos temas en particular. Ahora, es un problema en el cual todos tenemos que estar involucrados. Aquí no hay que apuntar con un dedo, ¿no? Y de hecho esto responde al problema que sistemáticamente Chile, los últimos 30 años, desde el retorno a la democracia, no ha tenido una consistencia respecto a la definición de una política digital nacional. Otro ejemplo. Se anunció hace un par de semanas, después de una negociación que establecimos desde Chile con la SECPRES, se anunció el tema de la apertura de la clave única a privados, en el marco de una política nacional, una estrategia de identidad digital, que no conocemos,
que no existe. Personalmente me tocó dirigir la mesa de blockchain e identidad digital en el Ministerio de Economía en 2018, y no ha pasado mucho, y está desconectado. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la Estrategia Nacional de Identidad Digital? Siendo un pilar fundamental también para los temas de ciberseguridad. Es un tema económico, es un tema de la atención ciudadana, es público-privado, y ahí viene otra pregunta, ¿cómo conecta la Estrategia Nacional de Identidad Digital, si es que existe, porque hasta el momento no la hemos visto, se declara pero no existe, cómo se conecta con la Ley de Protección de Datos Personales, la 19.628? ¿Existe esa conexión? Ahora, otro ejemplo, el caso de Uruguay. En Uruguay existe un único responsable de la agenda digital nacional, que de hecho no tiene nombre, pero es una política, que se llama don José Klastornik, y está sentado desde el 2008. Lleva 13 años a cargo del tema de la estrategia digital de Uruguay. Uruguay tiene una agenda digital que se actualiza, una política nacional de identidad digital, que más encima es promovida por la OCDE como un ejemplo internacional, y de hecho vino la gente de Uruguay, junto con la gente de Estonia, a España a conversar con nosotros, han venido en varias oportunidades. Y nos sorprende que Uruguay esté 26 en el ranking de gobierno electrónico de las Naciones Unidas este año, y en Chile destapamos champaña porque logramos subir del lugar 42 al 34 en 2020. Pero se olvidan de que el 2003 estábamos 22 en este ranking. Y en los últimos 10 años hemos tenido 8 encargados de gobierno digital en Chile. No uno, como Uruguay, don José Klastornik. Uruguay tiene 5 veces el presupuesto para estrategia digital y su implementación que tiene Chile, siendo Uruguay un país un poquito más pequeño que nosotros. ¿Ok? Y en Chile tenemos 6 agendas digitales desde el 2006. 6, no una. ¿Okay? Entonces, viene ahí, si vamos a discutir respecto entre las institucionalidades de ciberseguridad, lo primero, Carlos Landeros, Carlos entiendo que está presente, ¿cierto? Han hecho un trabajo fantástico. De hecho, con Carlos nos reíamos porque cuando yo trabajaba en Microsoft en el 2010, andábamos con la secretaria ejecutiva del convenio de Budapest dando vuelta en Santiago que alguien nos recibiera. Y Carlos organizó una rueda en La Moneda, el año 2010. ¿Okay? No hace 10 años atrás. ¿No? Esa fue una gestión que en su momento se hizo desde Microsoft, en la cual compañía cortaba. Entonces, el CSIRT, liderado por Carlos, Ingrid también le tocó sentar las bases de este tema, ha hecho un trabajo fantástico. Y muchas gracias. Ha sido preciso, eficiente, está muy orientado al ciudadano. Han hecho un trabajo de difusión fantástico. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Pero no es suficiente. Porque la pregunta es, ¿quién la lleva al interior del Estado? Y esto, por ejemplo, lo discutimos en la Alianza Chilena de Ciberseguridad. ¿Es el Ministerio del Interior responsable de tener la institucionalidad de ciberseguridad? En opinión de algunos que incluso hemos trabajado en el Estado, la respuesta es no. Porque el Ministerio del Interior no tiene la capacidad de coordinación y control de los ministerios, del aparato público. Sí, de los aspectos de seguridad interior, de seguridad pública, por supuesto, pero no de los temas generales. ¿Es Express que tiene que estar? ¿Es defensa? Perdimos 3 años en Chile por la discusión si el liderazgo de los temas de ciberseguridad eran desde el mundo de la seguridad pública o del mundo de la defensa. Esas cosas hay que decirlas porque de repente nos gusta como escondernos detrás del tema. ¿Okay? ¿Cómo conecta esta nueva institucionalidad con el mundo privado? ¿Es formal? ¿Es informal? ¿Cuál es el alcance de la labor? Y obviamente temas que debería cubrir la institucionalidad de ciberseguridad, debería tomar temas como ciberseguridad, infraestructura crítica, también los datos personales, los tratados internacionales como DEPA. Porque no nos olvidemos que el principal fuente de ataque que estamos teniendo hoy día, que es phishing, y en parte ransomware, pero principalmente phishing, viene producto de temas de ingeniería social, producto de la poca protección que tenemos de los datos de nuestros ciudadanos. Entonces, no son temas que estén desconectados, tienen que estar íntimamente ligados. ¿Qué nos falta? Nos falta conectar los puntos. Que tengamos un liderazgo claro respecto al tema de la política digital nacional, donde uno de los aspectos es el tema de ciberseguridad. Pero si vamos a resolver la problemática de la institucionalidad y las prioridades de la ciberseguridad desconectados de los otros temas digitales, vamos a quedar lamentablemente con una infraestructura coja. ¿Okay? Ahora, tengo un tremendo blanco, azul y rojo detrás del corazón, y creo que todos quienes estamos detrás de esto es esto, pero tenemos que dejar de parchar la citroneta. Somos los del alambrito. Entonces, la pregunta es,
¿tiene sentido a esta altura seguir con diseños top-down? En la ingeniería siempre se habla de los diseños top-down, que partimos desde un diseño súper estratégico y vamos bajando las ramas hasta llegar a los proyectos específicos, o tal vez nos movemos por modelos bottom-up. Y por eso les comento estos temas, porque la verdad es que están pasando muchas cosas en el tema de ciberseguridad. Hay temas público-privados, el CECIL está haciendo una buena labor, entonces a veces las urgencias también hacen que no hagamos las cosas bien y que no tengamos las cosas importantes. Entonces tal vez una alternativa es que nos demos un espacio de reflexión real. El senador Arboe junto con el senador Pugh están promoviendo, disculpa Felipe, se llama País Digital, Chile Digital, la iniciativa de ustedes, disculpa, se me olvidó en este instante. Chile República Digital. Chile República Digital. Entonces tal vez es el momento que después de 30 años del retorno a la democracia, nos sentemos a conversar un poquito más respecto a Chile República Digital y ver cómo se inserta esto dentro de ese marco. Porque si no vamos a quedar eventualmente como esos atletas que quieren hacer triatlón, pero que se especializan exclusivamente en la bicicleta. Pero también hay que preocuparse del tema de natación, también hay que preocuparse del tema del trote, de la alimentación, etc. Entonces, bueno, hay algunos porfiados que vamos a seguir remando por esto. Y vamos a seguir ejecutando acciones. Pero, por ejemplo, es complejo ver cómo nos están conectando los puntos hoy día que se podrían amplificar mucho más. Ahora, eso responde probablemente a las crisis de confianza que tenemos, a un problema de liderazgo de políticas nacionales que va mucho más allá del tema exclusivamente de la mirada política transitoria. Hay un tema de liderazgo en los temas digitales porque estos pasan a ser temas de Estado, del futuro de nuestro país. Estoy a 10 segundos de completar los 15 minutos que me habían dado, así que les voy a compartir después estas reflexiones en forma escrita. Espero que no me reten por no haber tenido el PowerPoint, así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, veamos qué sale de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. No hay inconveniente alguno con la presentación en PPT. Siempre es un apoyo que uno ofrece esa alternativa. Así que, de todas maneras, si compartes estos apuntes que han sido muy reflexivos, críticos, que es un poco lo que se espera de este espacio académico también, te lo vamos a agradecer. Vamos a dejar ahora con su tiempo al profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Evia. Ya, hola, gracias. Espero que todos debían ver la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Estaba, ya no. Estaba, ajá, interesante. Sí. Un segundito. Vamos a tratar de hacer un Ahí está. Sí, vamos a hacer un ajuste exactamente. Espera un segundito. Debería funcionar ahora. ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto, ya. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación de la Universidad SEC, particularmente de la rectora y de Ingrid Inda, con el cual nos conocemos hace tiempo, y realmente una muy buena oportunidad. También quiero partir con una de las desventajas de ser uno de los últimos en hablar, cuando ha hablado gente tan buena como la que ha hablado, como el senador, como Marco, como Ingrid, es que uno medio que se queda sin los temas de qué voy a hablar yo ahora. Pero lo bueno de eso es que uno se puede tomar de todas las buenas ideas que han expresado los antecedores, entonces podemos tocar otros temas, ¿ok? Así que efectivamente, en realidad, lo que yo quiero hablar, más que el tema de institucionalidad, quiero mencionar algo que está entrelazado con la institucionalidad, que es lo que yo entiendo yo de la academia, ¿ok? De la universidad, de la formación de capital humano especializado, ¿ok? Y esto es importante por varias razones, porque cuando hablamos de institucionalidad se mezclan varios temas, pero algo importante es que en ciberseguridad tiene una componente tecnológica, tiene un componente de conocimiento muy alto. Es difícil entender
y dar buenas soluciones a este problema cuando no se entiende exactamente qué es lo que está pasando, cuál es la componente técnica. Es muy fácil, si existe el famoso fraude online, en realidad porque es muy fácil, hay un gap, hay un espacio entre lo que la gente sabe y la tecnología que usa. Y eso da pie a que se abuse, y esto da pie a que se abuse y existan ataques. Cuando el gap está, ese gap se presenta en el sector público, en el sector privado. Y lo que sucede es que la institucionalidad debería buscar una manera de sentar las bases para que estos gaps no existan, para que existan buenos mecanismos para prevenir este tipo de ataque y prevenir y generar mejor defensa. Y aquí me gustaría mencionar un tema muy importante. En ciberseguridad, más que prevenir ataques, la visión internacional del tema es que deberíamos focalizarnos en resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia no es necesariamente evitar que todos los ataques se produzcan, sino van a ocurrir ataques. Yo tengo que ser capaz de, por supuesto, detectarlo, mitigar el efecto, recuperarme y seguir. El hecho de que me puedo recuperar y seguir es crucial. No vamos, por mucho que es cierto, yo comparto con el senador, la ley de delito informático es muy importante y debemos actualizarla, pero los ataques van a seguir, no importa qué ley pongamos, efectivamente van a seguir ataques. Entonces, lo que la comunidad recomienda y la visión que ha ido permeando es que tenemos que ser capaces de construir nuestras instituciones, nuestra sociedad, de manera de poder recuperarnos ante una crisis, por ejemplo, como ataque. Es lo que hemos aprendido con el COVID, hemos tenido que aprender a recuperarnos de esto. ¿Cómo nos recuperamos de este evento cuando sucede? No quiero decir que vamos a tener un evento de ciberseguridad como el COVID, ojalá que no, pero el punto es que tenemos que construir y pensar nuestras estrategias basadas en recuperación, ¿ok? Sí, prevención, conocimiento, estrategias técnicas para evitar y mitigar ataques, todo eso está súper bien, pero tenemos que estar pensando siempre en la resiliencia. Y en la institucionalidad, por supuesto, yo no voy a tocar varios de los temas que ya mencionaron, en forma muy completa, el senador en su revisión, y Marco y Ingrid, por supuesto. Sin embargo, yo soy ingeniero, pero después de trabajar bastante en esto me he dado cuenta que algunos de mis colegas, mis amigos abogados tenían razón. Las leyes son extraordinariamente importantes. No le digan, por supuesto, a mi amigo abogado que dije esto, por supuesto, pero efectivamente es imposible armar una estructura estable si no tenemos estas cosas, efectivamente, estas estructuras, estos pilares son las leyes. Y la ley de protección de datos, ya la han mencionado varios, la resalto aquí por la siguiente razón, y me gustaría hacer una de las cosas de los factores que importan en la ciberseguridad en la práctica, es que las empresas, las instituciones, los organismos que tengan eventos de seguridad, por ejemplo, los ataques, y que tienen datos, y por eso el tema de protección, y tienen datos nuestros, un banco, una institución bancaria, un organismo público que tiene datos nuestros, una universidad que tiene, ¿qué es lo que queremos que ocurra cuando los atacan? Queremos es que efectivamente nuestros datos estén protegidos. El problema es que muchas de estas organizaciones hay muchos incentivos para no reportar este tipo de incidencia, para minimizarlo, para decir esto no pasó. Por muchos años en la banca realmente nos creímos el cuento, porque desafortunadamente era un cuento, que la banca era muy segura. ¿Y por qué? Porque no habían ataques. A mí me tocó reportar el año 2015 en un seminario de seguridad donde vinieron grupos de CECIR, de respuesta a incidente de todo el mundo, y me preguntaron, oye, ¿cuál es el número estadísticas de ataques y incidentes en Chile? Y yo hice mi transparencia y puse un tremendo 0. Teníamos 0 ataques, lo estaban atacando a todos los otros países, a nosotros 0. ¿Y por qué? Porque no había ningún reporte público. Todo era privado, uno lo sabía por varios lados, lo sabía, digamos, por el pasillo, escuchaba estas cosas, pero no era público. Por lo tanto, la ley de protección de datos, si una de las cosas que puede entregar el hecho de hacer esto público, efectivamente, si hay algún ataque, las empresas que ven comprometidas datos de ciudadanos debieran reportarlo. Y eso lo que fomenta es que las empresas mejoren sus protecciones.
hay un dicho ahí, cuando a ti te atacan una vez te pones colorado, ¿ok? Y lo que tú quieres es no ponerte colorado 2 veces, porque ya la segunda vez ya no te empieza a poner un poco morado, y en realidad que se empieza a poner colorado son el resto que te aguantó de que te pusieras colorado. Entonces, en general genera incentivos. Por ejemplo, yo decía, después del ataque del Banco de Chile, del 2018, si uno hablaba del 2019, probablemente qué banco tenía la peor reputación, Banco de Chile, pero probablemente qué banco tenía la mejor reputación, o sea, realmente los mejores sistemas de seguridad, probablemente en ese momento era Banco de Chile. ¿Por qué? Porque le puso extremadamente mucho esfuerzo después de pasar ese tremendo bochorno en mejorar. Mi pregunta, ¿cuántos de los otros que no han pasado este bochorno están realmente bien? Entonces, por eso el tema de la protección de datos. Y, por supuesto, la ley de delito informático, que ahí efectivamente estamos, como mencionaba el senador Arbó, estamos en discusión en la Cámara. Hay un tema que quiero mencionar después que tiene que ver con cómo se trata y qué es lo que se criminaliza en esto, que es bastante delicado, sobre todo para la gente que viene de la academia y de la investigación, que es el tema del hacking ético, que está en discusión en este momento en delito informático, y nosotros creemos que debiera protegerse. Y finalmente está la ley marco de ciberseguridad, y que, por supuesto, esto debiera llegar en algún momento. Es sumamente importante, es difícil ordenar en programación. Para la gente que sabe programar y ha hecho programación alguna vez, hay un dicho de un gran líder en el área, Douglas Burst, el creador de Pascal, que decía, cuando uno no especifica que hace un programa, yo diseño, codifico, hago un sistema, y si no especifico exactamente lo que debe hacer, el programa no está malo, simplemente es sorprendente. ¿Y qué me refiero? Es que cuando uno no especifica cuál es el marco, ¿cómo podemos decir que algo está bueno o está malo? Entonces es importante definir esto, sobre todo para un ingeniero como yo. He venido a valorar el hecho que existan este tipo de pilares. Bueno, y respecto al tema a mí me gustaría focalizarme en lo que me queda. En realidad ya han hablado bastante, y lo que quiero focalizar es el tema de colaboración. En general, armar una infraestructura de colaboración requiere varias partes. Todos sabemos, y aquí lo tenemos, y el CECIR de gobierno ya lo han dicho, hace tiempo con la labor de Ingrid, pero ahora recientemente con Carlos Landero y con Caterina Canales, que están ahí también, realmente han hecho un muy buen trabajo. Y generar, eso es importante, esta estructura, colaboración entre distintos CECIR, es extremadamente importante. Sin embargo, uno necesita, y lo mencionó Marco Antonio Zúñiga, algún tipo de agencia, entidad, que haga, por ejemplo, reglamentos, estándares. Es un conocimiento que es bien específico y debe ser renovado. No sirve hacer una ley cada 10 años, especificando como la ley ¿se acuerdan la ley de seguridad informática, la ley de spam que hubo en el año 2004 o 2003? La ley de spam ahora probablemente ya a nadie le interesa, porque en realidad la gente manda, los spam los manda por correo, los manda por mensaje, es totalmente distinto. Entonces, hay que cambiar algunas reglamentaciones, hay que cambiar, y alguien tiene que fijar eso, cuáles son los estándares. Y por supuesto, y aquí hay una línea separada con el tema de la Agencia de Protección de Datos, que probablemente vamos a necesitar, y probablemente va a crear, pero ¿cuál es el rol? ¿Cómo se compatibiliza con la agencia? Algún rol de agencia de ciberseguridad, que no necesariamente estoy proponiendo, pero alguien tiene que tomar ese rol. Y por supuesto, todos conocemos que esto va a infectar a las empresas de tecnología, a las empresas en general. ¿Y cuál es el rol de la universidad en esto? En realidad, en la universidad tenemos varios roles, la gente que estamos en la universidad, no solo interactuar con estos organismos para ayudar a fijar algunos de estos tipos de estándares, de métricas, y ayudar a ir mejorando esto. También con la empresa, obviamente, hace mucho tiempo lo estamos haciendo, ayudar, ver qué conocimiento hay que se necesita, construir una industria. Es responsabilidad no solo de las mismas industrias, sino también de la gente que estamos en la academia. Y lo otro es que para quienes trabajamos específicamente en el área de ciberseguridad, y que tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de participar en la creación de uno de los primeros CECIR, del Grupo de Respuesta a Incidentes de Chile, para mí es un gusto ver que ahora hay un CECIR empoderado en el interior, pero me encantaría ver otro CECIR, me encantaría ver otro más focalizado. Hay surgimiento para el tema de defensa, pero en sectoriales, o incluso otras empresas, y no solo
verlo surgir y verlo interactuar. Porque un CECIR que se mantenga oculto, trabajando solo dentro de sus 4 paredes, realmente no está resolviendo el problema y no lo va a resolver, ¿ok? Necesita interactuar. Y eso nos faltan los incentivos para eso. Y finalmente algo que quería mencionar, me quería focalizar brevemente en el tema del conocimiento, la formación de conocimiento especializado. Sí, este es el momento en que yo pido como buen académico, digo, necesitamos apoyo, necesitamos Lucas. Ahora, en realidad no. Lo que nosotros necesitamos es que estrategias que fomenten el conocimiento especializado. Estamos hablando de becas. ¿Por qué no? De hecho, creo que CONICET partió hasta que llegó el tema de la crisis social, hubo becas para ciberseguridad y debían existir, debieron los estudiantes motivarse a participar. Capacitación. Marco Antonio Zúñiga ha trabajado realmente con la gente no me acuerdo con quién estabas trabajando, Marco, con el tema del proyecto de capacitación para el Estado. Con Corfo, con el programa de formación de competitividad de Corfo. Exactamente, ese programa, y es un excelente, y debiera seguir existiendo ese tipo de programa. Y lo otro, por supuesto, están los fondos concursables, están financiamiento, nueva estrategia, líneas de investigación, fondos basales. Perfectamente uno podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero, es una área importante en Chile, quiero fomentarla, y quiero fomentar nuevos académicos. Yo siempre digo, oye, espectacular que si me quieren pasar plata, pero en realidad eso no va a resolver el tema de ciberseguridad en Chile a mí. Necesitamos más académicos, más gente que esté trabajando en este tema, más gente que tenga curso, que haga más cosas. No escala si uno simplemente trata de hacer lo mismo, tiene que fomentar, expandir. Y es responsabilidad también de las instituciones, de las universidades, dar ejemplos, dar candidatos para eso. Y, por ejemplo, subvencionar temas de proyecto de interés público. Hoy en día, la estrategia de muchos años atrás, de que me acuerdo cuando yo volví, era chiquitito, venía llegando de vuelta de mis estudios con todas las ilusiones del mundo, y fui a hablar con gente de gobierno, muchas veces me dijeron, no, nosotros no subvencionamos lo que puede hacer el privado. Y me acuerdo que esa visión está un poco contrapuesta con el problema de ciberseguridad, que el ciberseguridad nos ataca a todos. Tenemos que generar un marco y tenemos que ayudar a resolver problemas que individualmente no se pueden resolver. Yo siempre he puesto que el tema de la ciberseguridad se parece mucho a la contaminación o a la salud pública, que efectivamente para resolver problemas no basta con lidiar puntualmente, tienes que evitar que fomentar ciertos comportamientos transversales. Y aquí yo pongo, estos son iniciativas, pero, y aquí me pongo del otro lado, y digo, hay una responsabilidad de la academia de proveer proyectos de calidad, investigación útil, y que tenga beneficio público. Y eso es algo que debiéramos hacer, y debemos hacer, ¿ya? Tenemos que estar efectivamente, no usando cualquiera de estos recursos para escribir nuestros artículos que publican en otros lados, que está bien, es bueno hacerlo, pero además teniendo un ojo en cómo mejoramos lo que hay hoy día en Chile. ¿Ok? Finalmente voy a concluir el tema de la enseñanza, colegios, universidades. Me encantaría seguir viendo ciberseguridad en los colegios. Y para ver eso no basta solo el tema de concientización. Está las iniciativas para enseñarle a programar a los chicos. Hoy en día el cálculo, el álgebra, la matemática de años atrás, hoy día es la programación. Eso es lo que debiéramos estar enseñándoles siempre y enseñándoles mucho. La matemática hoy en día, por supuesto, para entender programación necesito tener matemática y ciencia y todo eso, pero tienen que aprender a programar. Y una vez que aprendan a programar, hay que enseñarle lo básico de seguridad. Hay que enseñar. Mucha gente me decía, oye, pero no le puedes enseñar mucho a un niño de seguridad porque se va a poner a hackear de izquierda a derecha. Oye, es el mismo problema que uno tiene cuando los niños entran en pubertad, hay que enseñarle educación sexual, o cuando al niño hay que enseñarle cómo de fraude, que no hagan el cuento del tío en la calle. Es exactamente el mismo problema. Hay que darle la herramienta. Y es algo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo responsablemente para que la aprendan a hacer bien. Y en el caso de las universidades, por supuesto, como ya mencionaba, expandir nuestra oferta, dar buenos programas, generar nuevos académicos también. Iniciativas derechas. Y, por ejemplo, competencias. Los CTF, no sé, la gente que trabaja en seguridad sabe que son los Capture the Flag o Captura la Bandera. Son concursos que buscan fomentar en forma mediática que la gente participe, estudiantes participen en concursos para ciberseguridad y son muy vistosos. ¿Ok?
Entonces, efectivamente eso es importante porque uno quiere fijar líderes, fijar gente interesada, estudiantes que de chiquitito diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser, trabajar en este tema, yo quiero ayudar a defender, yo quiero hacer estas cosas. Yo quiero saber cómo hacen los hackers, cómo se defienden, cómo se atacan. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que entender esa mística de supuestamente llegar y atacar cualquier lado, es la que permite generar conocimiento para que la gente pueda defenderse. ¿Ok? Tenemos que tratar de motivarla eso. Y con eso concluyo y quedo dispuesto a preguntas por si tienen. Gracias. Muchas gracias, profesor Evia. Muy interesante también su exposición, como todas las anteriores. La tecnología nos permite viajar en este instante hacia Ecuador. En Quito está el coordinador de la maestría en ciberseguridad de la Universidad Internacional SEC de esa ciudad, en aquel país. Nuestro compañero de trabajo también, Fabián Hurtado, a quien saludamos, no lo habíamos podido tener presente al inicio de la ronda de los saludos, pero ha seguido atentamente el desarrollo de nuestra actividad. Así que, profesor Hurtado, lo dejo con la palabra. Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado? Muy Espero bien. que hayan tenido un hermoso día. He escuchado atentamente la participación de todos y cada uno de ustedes. Y me llevo una cosita de cada uno. Definitivamente me siento muy feliz por ser el último que voy a exponer. y aunque, como dijo hace un momento mi distinguido amigo Alejandro, hay bastantes ventajas porque tomamos algo de cada uno. Lastimosamente, tanto Ingrid, Felipe, Marco y hasta el mismo Alejandro tuvieron pequeñas notas de algo que yo iba a exponer. Sin embargo, es bueno recordar y es bueno centrarnos en puntos de los que quizás ustedes no se están dando cuenta que tienen. Porque a pesar del cero gigante que tienen en Chile, Alejandro, te cuento algo. Nosotros te ganamos con ese cero. Bien, muchísimas gracias por la invitación a ustedes a la universidad, a la Universidad Internacional, a la Universidad SEC de Chile. En nombre de la doctora Eva Flandes Aguilera, señora rectora, muchísimas gracias por la invitación. A Ingrid ya la tuvimos en un foro, en un webinar acá en Ecuador. Señor senador Felipe Harboe, espero haber pronunciado bien su apellido. Ingeniero Marcos Zúñiga, muchísimo gusto en conocerlo. Distinguido doctor Alejandro Hevia. Bien, en este momento voy a proceder a compartir mi presentación. Un momentito, por favor, me dan un segundito. Espero que la estén viendo. Sí, la vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjenme poner esto en modo... Presentación. En modo avión, exactamente. Eso. Muy bien. Les agradezco mucho a los que me antecedieron en la palabra. Insisto, me llevo muchas cosas de cada uno de ustedes. Uno aprende de las enseñanzas de otros países. Y espero que también aprendan de lo que les voy a contar de mi país. No solamente les voy a contar algo de mi país, también vamos a recorrer un poco el mundo en todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Felices estaríamos aquí en Ecuador, por lo menos de haber ingresado al Convenio de Budapest. Estamos años en eso. No estamos en el Convenio de Budapest. Sin embargo, en este momento hay 65 naciones que ya están con ya tienen un qué hacer en cuanto a los nuevos ataques informáticos. Ya tienen un qué hacer en cuanto, ya pasamos la barrera del phishing, ya eso ya quedó atrás. Ya estamos pasando la barrera del spear phishing, el engaño, el phishing dirigido a empresas. Estamos más profundos en todo lo que es el ataque SEO. Yo soy académico como algunos de ustedes, sin embargo, me veo en la necesidad de contarles experiencias que he tenido, porque también
también he sido perito informático en mi país, acreditado por el Consejo de la Judicatura. Ya no lo soy, pero gracias al trabajo que hemos hecho, tanto con la universidad y con una empresa, con mi empresa llamada AS Forensis, hemos tenido la oportunidad de atender de forma particular y de forma, y al Estado también, en ataques que ni siquiera sabía cómo se llamaban, simplemente eran personas que enviaban correos a gente contable, a directivos de empresas, solicitando que se haga una transferencia para una operación urgente. En Canadá se fueron $185,000 en una sola transferencia. Y en la siguiente que le pidieron 150,000 a la persona que le estaban pidiendo, se hacía pasar por uno de los directores con el cual estaban en el mismo departamento. Entonces se vieron la cara, oye, tú me has enviado esto. Entonces llegamos a ese punto de tener ataques ya más elaborados. Y pensar en la carretera de la ciberseguridad, pues la ciberseguridad no lo es todo. Ser hacker, como por ahí escuché, hay que cambiar el término, hay que cambiar la mentalidad de la persona en saber que existe un RFC 1392. Hay personas que ni siquiera lo conocen. Entonces, vamos a la parte de la ley. Y en la parte de la ley, pues, usted le va a preguntar a una persona, no sé, de su país o de cualquier país que nos esté viendo o del mío, ¿cuáles son tus principales derechos? ¿Alguien te puede tomar una foto? Luego de tomarte la foto, ¿la pueden publicar? Necesitamos ir a la escuela. Necesitamos que estos conocimientos llenen esas bases que definitivamente ya no estamos haciendo nada con eso, tal como lo dijo Alejandro. Un poco acerca de mí. Gracias, Francisco, por la presentación. Sí, soy el coordinador de la maestría en ciberseguridad, representante de una empresa llamada AS Forensis Peritaje y Seguridad Informática aquí en el Ecuador, especialista y consultor en ciberseguridad, delitos informáticos e investigación forense. Cuando conocí la investigación y las leyes, me enamoré definitivamente. Yo era una persona que iba por el camino del networking, Cisco, cableado, switches, routers, y todo eso me fascinaba hasta que conocí la investigación. Fui perito del informático forense judicial en la Fiscalía General del Estado y actualmente formo a peritos informáticos forenses judiciales aquí en mi país. Me considero un investigador privado de delitos informáticos 24/7, casi a veces que ni se duerme, pero como dice el dicho, sarna con gusto no pica. ¿Es lucrativo el cibercrimen? ¿Se han puesto a pensar por qué hay tantos cibercriminales en estos momentos? Claro, vivimos en época de pandemia y el cibercrimen, y muchos estudios indican que el cibercrimen ya mueve más dinero que el narcotráfico. El nacimiento y rápida difusión de las redes informáticas es lo que ocasiona esto. Están propiciando que la cibercriminalidad sea uno de los ámbitos delictivos que mucho más se prolifera, a tal punto de que ya está comparándose con la venta de armas, con la venta de órganos, con la pornografía infantil. Esto mueve muchísimo, muchísimo dinero, ya que se vuelve una materia de lucro ilícito. La ciberdelincuencia es una gran amenaza oculta tras la tecnología. Y muchos siguen diciéndole al hacker que es criminal. Insisto, vamos al RFC, al Request for Comments 1392. Control F y encontramos la palabra hacker. Y en ese mismo apartado indica que lo que usted ha de haber querido encontrar es la palabra cracker. La palabra hacker está mal utilizada de forma peyorativa. Y les cuento algo, que en muchos sectores, en muchas bandas de narcotráfico, tienen de 2 a 3 criminal hackers, que es el nombre que se le da. Cometer delitos digitales es más fácil que trasladar sustancias ilegales en camiones
como lo hacía Pablo Escobar en su época. El cibercrimen mueve más dinero que el narcotráfico, unos 600.000 millones de dólares al año, según la última estimación realizada por la empresa de ciberseguridad McAfee. Aumenta el costo de un ataque cibernético a casi 100 millones por ataque, señores. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que consume y se ha vuelto mucho más grande esto en estos momentos de crisis y en estos momentos de pandemia. Claro, pero el tema de la conversación era otra. Sí, yo lo sé. Lo que le indiqué es que vamos a vernos en otro espejo. Y viendo estas pequeñas noticias, podemos decidir o podemos decir qué nos falta, qué es lo que está ocurriendo. Quizás esto también ocurre en Chile. En mi país ocurre bastante. En los países aledaños también ocurre bastante. Se está estudiando la mente de un ciberdelincuente. Hoy en día no tiene respeto. Se incrementa el lavado de dinero, ¿saben dónde? ¿Saben dónde? A través de los juegos en línea, de los juegos digitales. Claro, a veces no hay tiempo para atender a los chicos. ¿Qué hacemos? Le damos un celular, pero le damos un celular inteligente. Un smartphone. No le echo la culpa a nadie, por supuesto. Yo también soy docente y padre de familia. Pero también tengo conocimiento en ciberseguridad. También tengo conocimiento en ciberdelincuencia. Y los que no lo tienen. Y ahí es donde yo voy a las bases. Tenemos que llenar ese vacío. Ese vacío de ética. Ese vacío de cívica. Tenemos que llenar ese vacío en derecho. Antes en las escuelas nos daban una pastilla de derecho. Y sabíamos cuál era el artículo 1 de nuestra Constitución. Sabíamos que tenemos derecho a la privacidad. Es un derecho universal. Que nadie puede ser condenado o a nadie pueden decirle delincuente sin haber verificado. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Cuando yo era niño, pues no había informática. Pero qué bueno sería que desde las escuelas nos enseñen pastillas de ciberseguridad. Enseñar ciberseguridad no es hacer hacker a nadie. No es hacer delincuente a nadie. Es prevención. De ahí en adelante. Es prevención para que cuando los chicos ingresen, nosotros los padres tengamos el derecho y tengamos la noción de saber que tienen un chat por donde chatean y conversan digitalmente con personas que ni siquiera ellos conocen. El 41% de los millennials en España creen que son demasiado aburridos y por eso creen que no van a ser víctimas. A pesar de tener tanta ley en España y tener un Instituto Nacional de Ciberseguridad español como el INCIBE, que da bastante difusión. Claro, son un país más grande. Así es, mi estimada Marisa Mancino. Fomentar la educación desde los colegios, desde la base. Exactamente. Exactamente. Hay que tomar en cuenta que los cibercriminales no solamente desean adquirir tu clave. No. Ellos quieren ir más allá. Con tu clave, ingresando a tu Wi-Fi o ingresando a tu infraestructura, quieren tomar tu identidad. El robo de identidad, la falsificación de identidad ya no es la falsificación de tu documento de identidad. Ahora te identificas dentro de la web. ¿Cómo te identificas? Con un mail, con un perfil de redes sociales. Y si tú llegases a cambiar eso, a indicar que otra persona está posteando o haciendo ilustraciones fuera de foco, puedes decir que no eres tú y que están definitivamente suplantando tu identidad. Alrededor del mundo, porque no quiero que vayan a decir, no, que solamente preséntalo a América Latina o habla hispana.
Cybercrime and COVID-19 pandemic. ¿Qué pasa en el mundo ahora que tenemos la pandemia? La ciberseguridad en los tiempos de coronavirus. Se ha mal utilizado el coronavirus. ¿Para qué? Para empezar a enviar phishing. Para empezar a hacer estudios de ingeniería social. Para llegar al objetivo mucho mejor que antes, a identificarlo y a hacer diferentes tipos de ataques. Ataques nuevos, ataques que yo de repente no conocía. ¿Qué pasa con Europol? Europol indica que la pandemia, ¿cuáles son los beneficios de la pandemia? Uno de los beneficios, ¿saben cuál es? Que los cibercriminales han explotado las redes. Claro, lo que ocurre es que ahora estamos trabajando desde casa. ¿Alguien estaba preparado? ¿Estábamos preparados para trabajar en casa? Nuestro router, nuestro dispositivo que entrega internet, ¿estaba preparado para recibir bastante trabajo? No, definitivamente no. Y Catherine DeBoll, de Europol, en el informe, muy bien hecho, de 14 páginas, se divide en dos partes. La primera parte es para explicar el informe. La segunda parte es para indicar que el engaño cibernético está en primer lugar. El eslabón más débil de la cadena de seguridad empresarial o no, sigue siendo el ser humano y seguirá siendo por siempre. Lo he dicho a mis estudiantes. No, que los ataques de DDoS, claro. No, que el man in the middle, claro. ¿Por dónde entra todo, señores? Envían unos mails. Sabes que John Travolta te invita a que compres esta pastilla para el COVID-19, que te va a venir mejor. Le das clic y se acabó. Hasta ahí llegaste. Utilizan a personalidades. El internet es muy amplio. Y cada día se van creando más y más dispositivos que llegan a ese espacio vulnerable de tu casa, a tu hijo, a tu hija, a tu abuelo, a tu papá. Mi papá una vez me dijo, mijito, ya no trabajes más. Un señor Gates de una empresa Microsoft me va a dar el 25% de su fortuna. Nosotros tenemos que pagarle $15,000. ¿Saben qué? Mi esposa hace 2 días logró recuperar su vieja cuenta de Hotmail. Tenía cientos de mails solicitando que den clic para que le den ese dinero de esa empresa. Global Cybercrime, el cibercrimen a nivel global ha crecido desde la pandemia. Las naciones, eso lo indica la Interpol. Las Naciones Unidas indican también que esto ha crecido. El nivel de ataques por medio de correo electrónico también han subido, pero hay algo más feo y más horrible, que la cibercriminalidad llegó a la salud. ¿Sí recuerdan recién lo que ocurrió? Ahora en septiembre, una señorita se va a atender en Alemania. Se va a hacer atender en Alemania y le estaban dando atención para salvarle la vida, con dispositivos para salvarle la vida. Resulta que en ese momento tienen un ataque de ransomware. La chica se muere. Luego de eso, ¿qué hacen los del hospital? Empiezan a buscar quién es el del ataque y le dicen, ¿saben qué? Ya mandaron abajo todo el hospital, por favor, deténganse. Luego de las investigaciones, no tenía ni siquiera una normativa IPA, ni High-Tech. No conocían lo que era el NIST Cyber Security Framework, ni PCI DSS, ni FTC, ni COVID. No tenían nada. Profesor Hurtado, le quedan 2 minutos. Muchas gracias. Entre los ciberdelitos que tenemos en el Ecuador son bastantes. Y en este momento estamos exportando pedófilos según un diario nacional.
Señores, la cibercriminalidad en este momento ha crecido a niveles que nosotros no podemos ni imaginarnos. En el 2019 fue un año nefasto para el Ecuador. ¿Por qué? Porque tuvimos ciberataques que venían de todas partes del mundo por haberle quitado, bueno, eso es lo que se decía, por haberle quitado el asilo al señor Sánchez. Alguien contó 40 millones de ataques, pero el ciudadano común de a pie no puede acceder a ellos. Hay que tener reglas, hay que tener bases en casa. Está creciendo la demanda de Internet en todo el mundo. Se ha triplicado. Nosotros no estamos dentro del convenio de Budapest. Tampoco tenemos una ley de delitos informáticos. Tampoco tenemos una ley de protección de datos que se sigue debatiendo en la Asamblea. Tampoco tenemos una ley de cibercriminalidad ni ciberdelitos. Peor, una estrategia nacional de ciberseguridad. ¿Ustedes qué tienen, señores de Chile? Ustedes están en el convenio de Budapest. Tienen una estrategia nacional de ciberseguridad. Van por excelente camino. Necesitamos que se siga difundiendo noticias, que se siga difundiendo lo que es la ciberseguridad. La academia tiene un rol preponderante. Nosotros somos los llamados a ser consultores, educadores, esa persona o esa entidad que lleva a las nuevas generaciones a que sepan cómo manejarse en la red. Vamos a citar una frase rápida de Winston Churchill. El esfuerzo continuo, no el de la fuerza ni de la inteligencia, es clave para liberar nuestro potencial. Señores, la difusión, que se creen foros como estos, más seguidos, va a llevar a nuestros estudiantes y a nuestros nuevos estudiantes a querer ser docentes y a querer ser precursores en la defensa de la gente en la parte de ciberseguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fabián Hurtado, representante de la Universidad Internacional SEC de Quito en el Ecuador. En estos minutos que nos restan, antes de completar ya prácticamente 2 horas de este encuentro, quiero ofrecerle la palabra a nuestros expositores. Tal vez sea muy valioso, a partir de lo que hemos escuchado, de lo que han sido sus presentaciones, que tengan una interacción entre ustedes mismos, con el senador Felipe Arboe, Marco Zúñiga, el profesor Evia, Ingrid Inda, por supuesto, y también desde el Ecuador el aporte de el profesor Hurtado. Senador Arboe, con la palabra. No, yo quiero agradecer las presentaciones, creo que son todas muy complementarias, agradecerlas todas y cada una de ellas, reiterar el compromiso. Yo me quedo con algo que decía Marco, que es muy, muy interesante, bueno, también lo dijo Alejandro, Ingrid, que dice relación con la necesidad de una vez por todas poner la pelota en el piso y coordinar los esfuerzos. Y hablar más que de una ley 1, ley 2, ley 3, CECIR 1, CECIR 2, CECIR 3, es de decir, a ver, ¿hacia dónde va Chile? ¿Cuál es la visión que Chile va a tener? ¿Vamos a potenciar nuestra economía digital? Bueno, si la vamos a potenciar en todos los ámbitos, si vamos a crear la interoperabilidad entre sector público y sector privado como un mecanismo de eficiencia y uso adecuado de recursos públicos, entonces la respuesta necesariamente es que tenemos que crear las condiciones, el ecosistema jurídico, administrativo, tecnológico, académico, para que esto funcione. Y eso parte, a mi juicio, por la definición, ya no solo de la política, que es muy importante, sino más bien de una estrategia. Por eso hablábamos de la estrategia de la República Digital de Chile 2025, donde incorporemos estos elementos, donde nunca más tengamos un ministro de Ciencia, que es vocero del gobierno, digamos, obviamente, que nos diga, mire, no, este próximo año no va a haber becas para los estudiantes. O que lo que ocurre con la academia, que nos diga, mire, sabe que no hay presupuesto para investigación y desarrollo. O sea, Chile no puede pretender dar el salto al desarrollo con este nivel de recursos en investigación y desarrollo.
Chile no puede pretender ser parte de la economía digital si no tiene una estrategia nacional digital adecuada, que sea una estrategia de Estado. Si hay algo que distingue a una república de un ensayo de país, es justamente la posibilidad de tener ciertos elementos que son política de Estado. Quizás los imperios en esto nos llevan muchas décadas culturales de ventaja. Tener la capacidad de que lo que uno comienza, el otro lo sigue, lo profundiza, lo matiza, pero sigue, hay un continuo. Y creo que Chile tuvo 20 o 25 años de eso. Y hoy día lamentablemente estamos viendo cómo llega uno, deshace lo que hizo el otro, y al final de eso no nos lleva a una política de Estado. Entonces yo creo que la estrategia digital debe ser una política de Estado que incorpore, como digo, este desarrollo y este elemento de un ecosistema jurídico, administrativo. La ley, como bien decía el profesor Evia, que como buen ingeniero reconoce la importancia de la ley, es clave. Y es clave porque, ¿qué es la ley? La ley no es otra cosa que plasmar una visión de sociedad en un instrumento con vocación de estabilidad. Entonces, si le damos estabilidad a esta visión que es la estrategia digital, mi percepción es que más allá de los gobiernos de turno, vamos a tener un continuo, que en la suma va a ir generando estos desarrollos que son necesarios para que formen un todo. Y creo que la mirada desde la academia, como planteaba el profesor, desde el tema práctico, que lo dijo Ingrid, desde el mundo privado, que lo plantea Marco, y también desde la mirada de otro país como Ecuador, creo que es complementario. Pero mi percepción es que la autoridad tiene que entender que esto es prioritario. No podemos seguir, y cuando decía Marco, la crítica es muy legítima, por cierto, de que los proyectos están en el Parlamento, sí. Nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo por sacarlos adelante. Pero el proyecto de protección de datos lleva durmiendo 7 meses en una comisión de Hacienda del Senado, y cuando yo hablo con el ministro de Hacienda me dice, sí, no, es que el tema es tan importante que tengo que estudiarlo. Pero ya han pasado 7 meses. Entonces van a pasar 7 meses más. Yo solo quiero contar que tuvimos como invitada en la Comisión de Constitución del Senado a Vera Jourova, que fue la comisionada de Justicia de Europa. Y ella nos dijo de manera muy elegante, de manera muy prudente, nos dijo, mire, fantástico el proyecto, estupendo, pero déjenme decirle que tienen que apurarse porque, dicho de otra forma, mucho más elegante, digamos, pero la Comunidad Europea no va a renovar el acuerdo de libre comercio con Chile si no tienen una norma de protección de datos. Punto. Sin anestesia, educada, pero sin anestesia. Entonces, tenemos que entender que esto es un tema de sobrevivencia. Ustedes, que son una empresa que tiene vinculación directa con España, tenemos hoy tenemos 7 empresas con capitales europeos que están terminando los contratos con proveedores chilenos porque estos proveedores no tienen política de protección de datos ni de ciberseguridad. Porque lo que está ocurriendo es que legítimamente los capitales europeos están exigiendo que las empresas que tienen filiales en países no adecuados exijan a sus proveedores que tengan normas de adecuación interna tanto en datos como en ciberseguridad. Entonces esto es un tema también de sobrevivencia de las empresas chilenas. Por eso que es clave entenderlo como tal. Así que desde ya, muchas gracias por la invitación, felicitar a todos los expositores y decirles que dependemos también de que nos ayuden a seguir presionando a sacar esto adelante. No es fácil explicarle a senadores y senadoras lo que era la protección de datos o el derecho a la inferencia o el principio de la finalidad cuando hay algunos que con suerte manejan el correo electrónico. Pero creo que eso lo logramos en una comisión, pero creo que es clave que nos ayuden también desde la Alianza Chilena de Ciberseguridad, desde la academia, con seminarios como este, y también con presión pública para sacar adelante esto, porque yo creo que no podemos llegar atrasados como lo hicimos con la televisión digital, que discutimos 5 años en el Parlamento y finalmente hoy día da lo mismo, si el nombre era japonesa, brasileña, argentina, china, porque el mundo nos pasó por el lado. Muchas gracias, senador. Marco, Alejandro, Ingrid, la palabra está abierta. Es cosa que ustedes hablen solamente. Bueno, a ver si... lo decía el senador Arboe, creo que tenemos que dejar de ser menos políticamente correctos en Chile. Y en particular en estos temas también. Yo creo que hay un tema que estamos aprendiendo a poco los chilenos. Ahora, los chilenos de más de 40, ¿eh? Porque yo hago una diferencia entre generaciones.
tal vez somos yo tengo 54 años, somos una generación que le tenemos miedo al debate, al ser antagonistas. Quizás porque mucho tiempo nuestro país, el antagonismo se veía como ser enemigos. Y esto es una mirada global, no es una mirada específica desde un sector. Digo esto porque en particular estos temas tenemos que sentarnos a conversar. Le tenemos miedo a las mesas público-privadas, la academia le tiene miedo a las empresas, las empresas le tienen miedo a la academia, también todos le tenemos miedo al Estado. Entonces, vivimos en espacios de mucha desconfianza en estos temas. Y por eso no es esa mirada de que para hacer tortilla hay que romper huevos. No es esa mirada. Es esa mirada en que generosamente tenemos que reconocer en el otro que hay un tema legítimo. Solamente dar un ejemplo, yo creo que hay una experiencia que recién en Chile está surgiendo que tenemos que cuidar, que es el ecosistema tecnológico que se está generando en Temuco. O sea, hablan los araucanos digitales, donde están sentados en la misma mesa, generando discusión, el sector público, la academia, las empresas, y están creando un polo tecnológico nacional. Cosa que una oportunidad que en Santiago nos farreamos, ¿no? Entonces digo esto porque nos faltan más mesas de conversación, donde efectivamente podamos tener visiones distintas, pero tener visiones distintas se resuelve a través de la conversación y también a través de la democracia en algún momento. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad en los liderazgos de las administraciones temporales del Estado, que se llaman gobiernos, de todos los colores, de no acercarse a generar estas mesas de conversación. Y lo otro, reinventar el agua tibia todas las veces. ¿Cuántos informes tenemos? Hay discusiones de esto, del tema de política nacional digital, incluyendo el tema de ciberseguridad. Podemos levantar fácilmente 25, 30 informes de los últimos 15 años que se han desarrollado, pero acostumbramos a reinventarlo. Entonces, y lo último, los que estamos todos acá estamos sobre los 40, 45. Voy a terminar con una única reflexión que he estado dando por temas de transformación digital. Nosotros seguimos pensando, los que estamos sobre 40, en que el mundo digital es un reflejo del mundo físico. Para los menores de 40, les cuento que el mundo físico es un reflejo del mundo digital. ¿Okay? Esa es una mirada que nos tiene que tener una bajada profunda desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de los que están diseñando la infraestructura del país. Entonces, en esta conversación nos falta también la mirada joven, la mirada actualizada. O sea, es lamentable ver muchos de estos discursos de ciberseguridad que son las mismas conferencias que dictábamos en el año 95, hace 25 años atrás, idénticas. De hecho, con Alejandro, disculpa Alejandro que abra este tema, pero estábamos chateando al respecto. O sea, hay mucho discurso antiguo que no está tampoco siendo coherente con lo que está pasando en el mundo también. Entonces también hay que dar un espacio al respecto. Y eso pasa por cambiar los modelos de gobernanza, por cambiar las composiciones, por actualizarnos también. Y termino con algo que decía el Chema Alonso. Si hay alguien que está discutiendo hoy día de temas de ciberseguridad y no entiende la diferencia entre lo que es un spear phishing y el phishing básico, no debería estar sentado en esta mesa. Ahora, si es importante que esté, enseñémosle y que estén dispuestos a aprender. Pero también aquí hay una conversación técnica, conceptual. No estamos pidiendo que se metan a programar, pero aquí también hay discusiones porque lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo tiempo. Y los que estamos sobre los 50, lamentablemente nos queda menos tiempo cada vez, así que eso. Muchas gracias, Marco. Me ha escrito por interno el senador Felipe Arboa, tiene que incorporarse a una comisión a la 1 de la tarde, así que, senador, no extendemos más su participación acá. Muy agradecido y esperamos reencontrarnos prontamente, ojalá no vía Zoom, sino en nuestra universidad, en nuestras salas de clase, en nuestras conversaciones amplias con los alumnos. Muy bien, muchas gracias, mil disculpas, pero tengo que entrar a la comisión, así que gracias, que estén muy bien, ¿eh? Mucha suerte. Hasta luego. Bien, nos quedan 2 minutos, Alejandro, Ingrid, a ver si alcanzamos a despedir también al profesor Hurtado escuchándolo. Sí, muchísimas gracias. Algo rapidito. Hace unas semanas yo estuve invitado a un foro como este y hablaban mucho de la ley, aquí en mi país, ¿no? Aquí en mi país. Bueno, yo pregunto, ok, se pone la ley de ciberseguridad, se pone la ley de
regulación o una política de delitos informáticos. Ok, se la pone hoy. ¿Qué pasa mañana? ¿Ya está solucionado todo? ¿Ya está listo? El hecho de que exista una ley nos garantiza a los ciudadanos de cada país que ya se soluciona el problema. ¿O qué más falta? La difusión, la educación, que se aplique en realidad, que los ciudadanos lo sepan, porque lo que tú no sabes, es como le dije en mi intervención, cuando tú tienes la ley y la tienes en un papel, pero sin embargo sigues delinquiendo. ¿Por qué? Porque dices, ay, es que yo no sé. ¿Pero por qué no sabes? Es por la ignorancia. No tenemos esa convicción de querer llegar un poco más. Entonces, si no tenemos eso, ¿qué necesitamos? Que las personas o las entidades que creen estas leyes, que por favor las difundan. Que las difundan todos los días como se hacía antes con los programas de niñito. No tienes que comunicarte con un mayor extraño. Yo me acuerdo hasta el día de hoy de eso, ya no existe. Entonces, eso les quiero dejar, ¿no? Y Muchas gracias, sobre todo profesor. la universidad tiene que apoyar mucho en estos temas. En eso estamos. Alejandro. A ver, sí, yo que primero quería concluir agradeciendo la invitación, porque realmente ha sido agradable estar acá y en la conversación. Me gustaría solo concluir con un par con una idea, que yo desde la universidad realmente he aprendido que hay mucha inteligencia, mucho conocimiento en las generaciones jóvenes, y tendemos generalmente a menospreciarlo, que no saben lo que están haciendo, que van a hacer las cosas mal, etcétera. Y la verdad es que lo que ellos necesitan es guías de alguna manera, necesitan visiones, necesitan que los académicos, la gente, seamos capaces de transmitir dónde van las cosas. Educar no es solo mostrar cuál es la ley o cuál es el comportamiento correcto, es mostrarle, inspirarlo a hacer cosas, inspirarlo a resolver problemas, inspirarlo a querer que este problema que estamos ahora, que necesitamos de múltiples dimensiones, que ellos lo pueden resolver. Y mi experiencia es que son inteligentes y que en el entorno universitario, en entorno donde podemos contar con ese recurso, tenemos que explotarlo, tenemos que decirle, oye, ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden resolverlo. No somos más o menos inteligentes que los israelíes o con los de gente de Singapur. Efectivamente podemos hacerlo. Y mi experiencia es que hay gente brillante, estudiantes brillantes y muchos que tienen muy apasionados a resolver esto. Así que yo creo que el desafío también en esto de buscar, motivar a la gente para resolver este problema, a ellos les interesa hacerlo. Entonces yo les dejo con esa motivación de que es importante la motivación a las nuevas generaciones que nos ayuden a resolver este problema. Como dice Marco, para los que te hacen un poco viejos, lo único que podemos hacer en realidad es quizá guiar. Decir, sabes que mira, yo no soy más inteligente ni más sabio que tú, solamente tengo un poco más de experiencia y te puedo contar dónde uno puede ir. ¿Okay? Muchas gracias, Alejandro. Ingrid. Ya, las últimas palabras. Mis agradecimientos a los invitados porque han sido de lujo y aquí han salido tantas cosas que nos sale la necesidad de conversar, de armar conversatorio, y es tan amplio a lo que nos lleva el tema ciberseguridad, pero sí quiero hacer unas pequeñas reflexiones respecto de la infraestructura, de la institucionalidad. Yo veo dos factores importantes a desarrollar y que agradezco mucho a Marco que lo haya tocado, porque en la institucionalidad del país en estos temas, uno echa de menos un cerebro. Necesitamos que exista un cerebro que lleve, que lidere el desarrollo digital del país, un cerebro que coordine, que articule con la mirada digital y de seguridad el desarrollo país. Bueno, ya el senador lo expuso por qué estamos quedando atrás, y esto es un tema de sobrevivencia, ya, de ser un país competitivo. Necesitamos ese cerebro. Y la otra, ese cerebro puede tener un gran brazo armado, que yo lo veo en el CECIR de gobierno. Cuando se habla de una agencia, se habla que monitorea las redes, pero
¿quién va a estar monitoreando todas las redes? Si estamos hablando que vamos a poner a monitorear la red nacional, todo lo que entra y sale del país, y se nos va a ir a la cresta la seguridad, la privacidad de las personas. Por lo tanto, la única forma de saber es tener un equipo de atención de incidentes de gobierno que sepa, que sea válido y que sepa todo lo que en realidad está pasando, lo que hace el ciudadano chileno y lo que recibe, y lo hace a través de la red de gobierno. Y ojalá se vayan incorporando en forma voluntaria otras organizaciones y privados, y que establezcan una red de colaboración con el CECIR de gobierno. También echo de menos que existan los CECIR de las sectoriales y que realmente compartan la información, porque no la comparten. O sea, yo también estuve en mesas de trabajo donde que ellos tenían y decían que sin arrugarse, ninguno. Entonces, de verdad tenemos que empezar a transparentar, y tal vez sea que se necesite una regulación especial que obligue y también que los incentive a colaborar y contar lo que está pasando. Pero creo que esos son los dos grandes elementos que debería tener la institucionalidad: un brazo armado y un cerebro. Ya aquí salieron varias cosas que si no hay colaboración no vamos a avanzar en ciberseguridad, y el rol que tiene la academia es súper importante. Ya varias universidades están ocupándose de pregrado, postítulo, de hacer investigación. Nuestra universidad se ha preocupado del pregrado, porque lo que queremos formar es al enfermero, al que salva la vida en primera instancia. Yo en mi vida pasada sí estuve sujeto de grandes ataques, y los grandes contratos y los grandes doctores llegan a las 4 horas después. Entonces, el equipo de atención de incidentes, ese equipo de técnicos tiene que saber qué hacer, porque ahí está donde los grandes riesgos están en los primeros minutos de un ataque. Así que eso, gracias a la universidad por darme la oportunidad de esta reunión, y a los invitados de lujo. Me habría encantado saber la opinión de Marco y respecto a cómo ve la colaboración, la ve que puede ser efectiva, que la industria comparta su experiencia, lo que le está pasando con el Estado, bajo qué condiciones se podría dar. Y en una reunión futura, ojalá pudiésemos estar invitando a Carlos Landero, que nos estuviese hablando del proyecto, o ya de la institucionalidad, cómo lo resuelve el Estado en estos instantes. Eso. Muchas gracias, Ingrid. Y claro, precisamente el trabajo colaborativo ha hecho posible este encuentro. Ha sido un trabajo importante el que ha llevado a cabo nuestra universidad, y no nos queda más que despedirnos a la hora. Tenemos todo octubre para poder seguir organizando algún encuentro tal vez más breve, más acotado. Vamos a recoger el guante respecto a ese desafío que queda planteado durante este día. Agradecer, por supuesto, fundamentalmente a nuestros invitados, a Marco, a Alejandro, al senador Arboe, al profesor Hurtado desde Quito. Quedamos comprometidos entonces para realizar nuevas iniciativas. Yo tengo que agradecer también, en razón del trabajo colaborativo, a la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios de nuestra universidad, a la Dirección de Comunicaciones y Asuntos Institucionales y Relaciones Internacionales también de esta Casa de Estudios, a la Dirección de Vinculación con el Medio, a la Dirección de Recursos Tecnológicos, que han hecho posible que este encuentro se haya desarrollado de la mejor forma posible. Amigas y amigos, muchas gracias, y espero que nos reencontremos pronto en este mes de la ciberseguridad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, y saludos a varios amigos, ahí el Andrés que veo por ahí, el Andrés Zavala también, así que cariño a todos. Muchas gracias, buen fin de. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Chao, ustedes. chicos, chao.